Hablamos todo el tiempo del niño interno. Las terapias de sanación alrededor del niño interno, debemos ir a rescatar el niño interno, debemos sanar el niño interno. La gran pregunta que me hago todo el tiempo que tengo las personas enfrente es, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde reside ese niño interno? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el mío? ¿En qué momento realmente hacemos un contacto consciente y efectivo con esa memoria interna? Digamos que desde el campo mental podríamos considerar que son nuestros recuerdos, que son nuestras memorias, que son nuestros procesos de vivencia. Y esos procesos de vivencia nos conectan con traumas, con alegrías o con modelos de afectividad. El ejercicio es llegar a entender dónde reside, qué recuerda, qué bloqueamos de esa época infante para poder entrar realmente a componer el escenario que tenemos hoy enfrente. Normalmente queremos trabajar en este presente constante, mejorar nuestras situaciones en todos los aspectos relacionados a la vida. La salud, el amor, el dinero, nuestras carreras profesionales, el dónde vivo, el cómo vivo, el con quién vivo. Pero si nos seguimos gestionando desde ese niño interno, claramente nuestras decisiones van a carecer de madurez, van a carecer de carácter, van a carecer de templanza, incluso de determinación, voluntad o decisión. En todos los ejercicios que se hacen en este camino terapéutico y que incluso aplico día a día en mí misma, es volver a mí, es volver a esa niña interna que, si me lo preguntan desde el campo energético, siento que no reside aquí, en mi mente, en mi memoria, reside realmente en el centro del corazón, en el chakra corazón, en ese punto donde todo ese sentimiento, toda esa frecuencia de amor nos hace contemplar ese niño, esas memorias de dolor o de amor que existen allí. Y me gusta hablar de 3 fases del niño interno. Esto quizás desde la psicología tradicional, desde todos los estudios que hemos llevado durante años sobre el ser, podríamos llegar a debatirlo, ¿no? Pero para mí, y cada vez que hablo con alguien, ¿verdad? Con una alma, con uno de estos maestros que se ponen enfrente de mí, llamados pacientes, pero en realidad son compañeros de la vida que llegan por fortuna a mi camino y que tenemos la capacidad de filosofar, de debatir, de indagar, de hacernos preguntas poderosas. Yo les digo, hay 3 fases del niño interno. Hay 3 versiones de esa memoria infante que tiene el poder, que tiene las respuestas de sanación. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, desde ese rescate, desde esa conciencia plena, podemos hablar de adultez y podemos hablar de una vida más consciente y más elevada. Entonces, en teoría, nos referimos al niño interno desde los 1 a los 7, la etapa más temprana, la etapa más importante, neurológicamente, ¿verdad? Todo lo que se recibe en una esponja. Y yo hoy podría hablar claramente no solo desde la niña que fui, sino desde el niño que tengo en casa, que tengo un niño de 5 años. Pero les digo, ¿cuántas veces realmente ese niño que recuerda incluso alegrías, que recuerda sus buenos y pininos en el colegio, que recuerda a los abuelos, a las casas maternas, a las casas paternas, que todavía no han sufrido a esa edad abandonos o abusos? Entonces, ¿dónde está el niño que hay que rescatar? ¿Dónde está el desajuste? Y les digo, hay 3 fases o 3 etapas del niño interno. El del 1 a los 7, o esa memoria, incluso ya podríamos entrar en espacios de los 0 a los 7. Cuando hablo de 0, hablo de etapa intrauterina, ¿verdad? O de los meses primarios de la vida. Pero digamos de 1 a los 7, luego pasamos a la fase de los 7 a los 14. Y luego hablamos de los 15, que ya es adolescencia, a los 21. Y me preguntan mucho, Fede, ¿cómo así que a los 21 todavía soy un niño? Y a los 21 muchas ya somos madres, muchos ya son padres, muchos ya han tenido relaciones, convivencias, ¿verdad? Y jugando una vida adulta. No sin antes decir que incluso antes de los 27 años todavía el neocórtex emocional o la parte de nuestro manejo de emociones ni siquiera está formada. Pero digamos que no voy a entrar en materia sobre esa parte. Hablemos de esos 3. De ese niño, realmente niña o niño, y luego hablamos de ese preadolescente, adolescente y ese adolescente adulto joven. Y nos seguimos gestionando desde ahí. La mayoría de traumas, y esto para llevarlos a adentrarme en un tema que vamos a tratar más adelante y lo vamos a profundizar muchísimo, es el adolescente interno. Yo dejo de hablar del niño interior. Dejo de quedarme en el cliché y en la superficie sobre el niño interno. Y esta es una invitación oficial dentro de este compartir, es
¿Dónde está tu adolescente interno? ¿Qué emoción guardó el adolescente? Ese que guarda, que adolece de algo. Hay un dolor allí, hay una rebeldía que incluso es parte de la naturaleza, el ciclo de la vida. En ese momento nos preguntamos muchísimas cosas, estamos en esa transición entre niños y adultos y nos gestionamos desde ahí, en la defensa, en la reactividad, en esa rebeldía contra la vida, contra el sistema, contra los padres, contra el quién soy, qué quiero, cómo soy. Y allí se abre una ventana increíble donde hablamos de que la mayoría de abusos ocurren en esta etapa preadolescente y adolescente. Ahí. Y ahí residen esas memorias que hay que rescatar. Entonces, este tema lo estoy compartiendo, lo estoy trayendo a este espacio para que lo reflexionemos juntos. Digamos, ¿dónde? ¿Cuántas veces hemos rescatado a ese adolescente? ¿Sí? Es una etapa sumamente difícil donde ignoramos lo que sentimos, nuestras hormonas están cambiando y nuestros padres o el círculo de adultos que debió hacerse cargo empieza a desconcentrarse. Es como un rechazo a esa etapa. Y yo creo que porque cíclicamente todos de alguna manera rechazamos ese momento de vida, ¿verdad? Muchas decisiones, los abortos, la mayoría ocurren en esa fase. Las decisiones de hoy día, todo lo que se ve alrededor del tema del suicidio ocurre en esa fase tan confusa. Entonces, hoy estás en la etapa adulta o tienes hijos adolescentes. ¿Y qué podemos hacer con esos hijos si nosotros como adultos todavía estamos gestionando nuestras emociones desde el adolescente interno? Ese adolescente lastimado, abusado, o que le dijeron tienes que salir, confrontar la vida, el dinero, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, la sexualidad malentendida y distorsionada de lo que el mundo, la Matrix nos está demandando. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy mujer? ¿Soy hombre? ¿Soy todo? ¿Sí? Y ahí es donde realmente empieza un proceso de conciencia. Rescatar a ese adolescente, ir a ese adolescente, dejar de huir de ese adolescente, permitirle a ese adolescente que se exprese de forma correcta, enseñarlo a comunicarse. Y esto lo llevo porque he tratado durante estas últimas semanas mucho el tema de la reactividad en mí, en los otros, en los que acompaño emocionalmente. La reactividad. Vivimos defendiéndonos, somos reactivos en el tráfico, somos reactivos con la pareja, somos reactivos con nuestros padres, los adultos mayores, somos reactivos con nuestros propios hijos, los que somos padres. Entonces es una cadena de reactividad, de violencia, agresividad, de cosas no dichas. Porque a esa edad nos callaron, porque a esa edad nos tocó tomar posturas, crecer, volvernos adultos, porque eso nos esperaba. Entonces ahí entra ese adolescente que de los 15 a los 21 nos creemos adultos. Muchos están ya entrando en el proceso o entramos en el proceso universitario, en el proceso de estudios superiores sin saber ni siquiera qué queremos realmente ser o estudiar. Y ahí empieza la repetición de los patrones socioculturales, los patrones de lealtad inconsciente a la familia. Somos médicos, abogados, en fin, tantas cosas. Aunque esta generación hoy en día tiene una mayor voz, también se pierden en la superficialidad y en las comparaciones externas. Entonces podría durar horas compartiendo sobre este tema. Me encantaría que pudiéramos conversar, que habláramos de esos adolescentes internos y ampliar esta información. La invitación de este compartir, de esta cápsula, de este momento, de este vídeo es revisemos. Y los invito a todos a hacer como un ejercicio de una carta, ¿no? Una carta a ese niño chiquito de los 1 a los 7, una carta a ese adolescente o a esa adolescente de los 7 añitos a los 14 añitos y de los 15 a los 21 o de los 15 a los 21 y que le hables a cada una de esas partes de ti para que te des respuestas de cómo se siente, de cuáles fueron los sueños que se cumplieron y cuáles no, de dónde hay la frustración todavía, dónde está el dolor y dónde levanta ese adolescente interno, ese niño o ese adolescente joven, adulto, la mano, para que empieces realmente el proceso de conciencia y de sanación desde allí, para que te puedas hoy gestionar desde el adulto consciente y elevado que realmente eres. Un abrazo para todos.